Buenos días, hoy vamos a ver el tema de los diodos, del diodo para qué es y para qué sirve sobre todo. El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de electricidad en un solo sentido. Debido a esto, su funcionamiento se parece a un interruptor el cual abre o cierra los circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes, los cuales se traducen a dos terminales, lo que es un ánodo y un cátodo. El ánodo, que es esta parte, va a recibir digamos que el material positivo, y el cátodo es en la polarización negativa. Nos vamos a dar cuenta de él, o lo vamos a poder diferenciar gracias a que aquí tiene una pequeña banda blanca en el cuerpo del diodo, y en el símbolo lo podemos distinguir como el ánodo es la base del triángulo, el cátodo es el punto, una punta del triángulo, o donde está la línea, ¿sí? Entonces la parte negativa es la rayita en los dos casos. Bueno, los diodos tienen diferentes tipos de case o empaquetados. Estos son, digamos, empaquetados de tipo industrial, donde necesitan manejar unas corrientes muy grandes, y por eso, si se dan cuenta aquí, los materiales son más robustos. Esos que ven aquí son de montaje de superficie, ¿sí? Los que son utilizados muy comúnmente para las placas electrónicas o SMD, también los pueden encontrar así. Y estos son los componentes diodos de Through-Hole. Son los que más comúnmente quizás hayan visto. Van montados en una placa, ¿sí? Llevan unos agujeros aquí donde el diodo se introduce. Estas agujitas son introducidas en los agujeros, y así son montados en las placas de circuitos electrónicos. Digamos que son los empaquetados más comunes. La composición de materiales de un diodo. El diodo está construido por dos tipos de materiales, uno tipo P y uno tipo N. El material tipo P, este material se obtiene a través de un proceso de dopado en el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número de cargas positivas o huecos. Sería este tipo de material, cargas positivas, que lo vamos a simbolizar con una cruz, ¿sí? O también llamados huecos. Y el material tipo N, este material también se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado. En este proceso se añaden átomos al semiconductor, pero con la diferencia de que se aumenta el número de cargas negativas o electrones. Aquí tenemos nuestro material tipo N, el cual lo vamos a señalar con un guión que significa negativo. También lo vamos a conocer como los electrones, ¿sí? Representado aquí, esta banda nos representa el material tipo N, y la parte oscura nos representa el material tipo P. Dentro del diodo, como tenemos materiales tipo N, que son los negativos, y tipo P, que son los positivos,
como vemos aquí, ¿sí? Ustedes recordarán que las cargas de polaridad opuesta tienden a atraerse, es decir, dentro del material van a tratar de combinarse las cargas tipo N con las cargas tipo P, ¿sí? Y de hecho lo van a hacer hasta el punto donde se sature, donde estas cargas están aquí, ya no puedan combinarse porque exista una pequeña barrera que está aquí. Esta barrera ya no va a permitir la combinación de electrones con huecos, ¿sí? Y de esta forma vamos a mantener a nuestro diodo de forma inerte, ¿sí? Ya no va a haber una recombinación de materiales. Ahora, los diodos tienen lo que es una forma de polarizar de manera inversa y directa. De hecho, vamos a platicarlo aquí. ¿Cómo funciona un diodo? Al tener dos terminales, podemos polarizar de dos formas, es decir, la directa e inversa, a los diodos, y su funcionamiento va a depender del tipo de polarización que tenga. La polarización inversa. El ánodo se conecta al negativo de la fuente de voltaje y el cátodo al positivo. En esta configuración, la resistencia del diodo aumenta en grandes cantidades y esto hace que actúe como un interruptor abierto. Es decir, el ánodo, que es el material positivo, ¿se acuerdan que les mencionaba que en el diodo la base nos indica el ánodo y el cátodo es la rayita del diodo? Bueno, en la polarización inversa vamos a conectar el positivo a el material negativo, ¿sí? Y el negativo de la batería o de la fuente lo vamos a conectar a la terminal positiva del ánodo. Esto va a ocasionar que nuestro circuito, nuestro diodo, actúe como un interruptor abierto, es decir, no va a permitir el flujo de electrones a través de todo el circuito, porque aquí ya va a encontrar una ruptura, ¿sí? Viéndolo con las gráficas que estábamos mostrando anteriormente, les decía, tenemos un material tipo P de huecos, ¿sí? Un material tipo N de electrones, y en unión de los dos materiales aquí se van a estar combinando P y N, ¿sí? Es decir, aquí va a haber una barrera de inicio donde van a estar recombinados una cierta cantidad de elementos positivos y de elementos negativos. Ahora, cuando yo introduzco una polarización inversa, es decir, con una fuente le aplico voltaje negativo a la parte positiva, al material positivo, aparte de tener aquí esta barrera, voy a traer hacia el extremo de la polarización negativa, voy a traer partículas positivas, ¿sí? O huecos. Y esto va a crear, en este punto, va a crear una barrera adicional de combinación de electrones y huecos, ¿sí? Entonces ya no solo voy a tener aquí esta barrera. De hecho, esta barrera, al hablar, digamos que los electrones le van a decir, oye, ya llegué. Van a decir los positivos, ah, sí, qué bueno, vamos contigo.
Aquí se van a unir y van a tender los materiales positivos a irse hacia acá. Pero aparte, en la batería está la polaridad positiva. Esta polaridad positiva va a estar aplicada en este punto al mismo tiempo que la polaridad negativa. Entonces ahora aquí voy a tener una carga positiva y los electrones o cargas negativas van a tender a irse hacia el lado positivo. Entonces aquí voy a tener otra barrera, ¿sí?, que va a estar bloqueando el flujo de electrones, ¿sí?, porque en lugar de fluir van a tender a irse hacia los extremos. Entonces vamos a tener una barrera aquí, y aparte estos van a tender a irse hacia la izquierda y hacia la derecha, ensanchando esta barrera también. Esto va a provocar que pase lo que vimos en la lámina anterior, que tengamos el equivalente a un circuito abierto, porque esto se va a comportar como un cortocircuito, ¿sí?, un bloqueo, no va a permitir el flujo de electrones a través de él. Esto solo en la polarización inversa. En la polarización directa, en la polarización directa tenemos conectado al ánodo y al cátodo de forma directa, es decir, el punto positivo del diodo o ánodo irá al punto positivo de la fuente y el punto negativo del diodo o cátodo va a ir al punto negativo de la fuente. Esto va a hacer que funcione como un circuito cerrado, ¿sí?, va a permitir el flujo de corriente a través de él, con la diferencia nada más de que necesita un voltaje aproximado de 0.7 volts para el silicio y 0.6 volts para el germanio. Si el elemento es de silicio o de germanio, van a necesitar esto para poder vencer la barrera de rompimiento. Vamos a explicarlo aquí. De inicio tenemos una pequeña barrera que tiene partes negativas y partes positivas. La parte positiva, que son huecos, la parte negativa, que son electrones, van a estar recombinados en esta área. Esta es nuestra barrera de ruptura, ¿sí? Vamos a abreviarlo aquí como barrera de ruptura. Es decir, esta barrera es la combinación de positivos y negativos, ¿sí? Aquí digamos que se hizo un muro de materiales que ya están combinados, ¿sí? Para poder vencerlos necesitamos primero tener la polaridad positiva de la fuente conectada a la parte positiva del material y la parte negativa conectada a la parte negativa del material, ¿sí? Esto va a hacer que esta barrera tienda a diluirse. Ahora, no nada más es la pura polaridad, sino que necesitamos 0.7 volts para los diodos de silicio, que son los más comunes, para que a partir de este voltaje de 0.7 volts el diodo pueda vencer esta barrera,
¿sí? Si no hay los 0.7 volts, aunque lo tengamos polarizado de forma positiva o forma directa más bien el diodo, esta barrera va a permanecer. Entonces, a partir de 0.7 volts y en polarización directa, va a vencer la barrera y los electrones van a poder moverse libremente a través de este dispositivo, ¿sí? Bueno, tenemos algunas aplicaciones de los diodos. Está el diodo tipo LED. El diodo LED son diodos que emiten una luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de ellos, pero para que estos puedan encender deben polarizarse de manera directa. Una forma fácil de identificar el ánodo y el cátodo en un LED es observar las terminales. Físicamente la más corta es el cátodo. Esto no se fíen siempre, porque cuando tú lo compras de inicio viene así, pero ¿qué pasa si por alguna razón los cortan, ¿sí? Y quedan las dos iguales? Bueno, pues tú no te vas a dar cuenta. Entonces nunca más cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Sin embargo, sí, yo veo a través de la transparencia del LED, voy a ver que existe una parte que tiene, digamos que la similitud a una banderita, ¿sí? Esta la voy a identificar siempre como el cátodo o la parte negativa, ¿sí? Eso es mejor que estar viendo si el diodo LED viene más corto de un lado que de otro, ¿sí? Esto me va a asegurar más rápido que cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva. Como les decía ahí, para que pueda funcionar necesitamos que esté polarizado de forma directa, es decir, la parte positiva al ánodo, la parte negativa al cátodo o tierra, ¿sí? De ahí, bueno, lamentablemente no podemos hacer muchos ejercicios, pero esto iría a tierra, ¿sí? En un circuito. Obviamente aquí necesitamos protegerlo con algunas resistencias para que la corriente no sea demasiada y llegue a quemar a nuestro diodo LED. Bueno, los diodos LEDs están hechos de una gran variedad de elementos químicos. Esto es para darle el color característico que ustedes van a encontrar en los LEDs. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña tablita donde nos dice que los diodos azules están hechos de material de boro, los morados, así como que más violetas, están hechos de carbono, los que son más rosas de nitrógeno. Si se dan cuenta, el material más común es el silicio y los LEDs más comunes son los rojos. De hecho, son unos más baratos, los rojos y los verdes, porque son aluminio, ¿sí? Son materiales más económicos. Ahora sí que ustedes podrán llegar a encontrarlos comercialmente más baratos, los rojos y los verdes. El galio te da el color amarillo, el azul, el indio y así respectivamente, ¿no? Bueno, yo no he visto cafés, pero me imagino que debe de haber por ahí.